Muy buenas tardes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Permítanme porque creo que tengo que conectar mi micro y háganme conocer, por favor, si se escucha bien el micrófono o tendremos que hacer por aquí algún tipo de ajuste mientras van llegando los amigos, porque es viernes, seguramente están preparándose. Creo que ya se escucha bien, ¿verdad? Creo que se escucha mejor. Déjenme revisar. Perfecto. Gracias. Y vamos dando la bienvenida en este delicioso viernes y quiero, por favor, que sea un espacio relax para ti. Es viernes, ya estuviste toda la semana trabajando, estuviste todo estudiando probablemente, corriendo, atendiendo chicos, atendiendo pareja, atendiendo marido, lo que sea. Entonces es momento de hacer tu espacio para que te relajes, para que estés cómodo, para que estés a gusto. Y mira, yo me estoy relajando, así que miren lo que te he traído. Una vez al año no hace daño, así que voy a sentarme con ustedes, a relajarme yo también, a platicar de este tema que está buenísimo, que es amar mi cuerpo o esto que fue tendencia hace un año, que el body positive se puso muy en tendencia. Y vamos a ver de qué se trata, en qué me puede ser útil o no. Quizá por ahí podamos hasta prestarse a cierto debate, porque sí está muy debatible el tema, pero vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y aquí estamos dando la bienvenida nosotros mismos. También nos acompaña Lucía. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto que te encuentres aquí. Me da mucho gusto. Gracias, Elisa, por encontrarte aquí. Les mando corazones de la transformación. Mi amiga Elisa, de muchos años. No entremos en detalles. Graciela Luna, bienvenida. Qué bueno que te encuentras aquí y que estás en este espacio, porque al final este espacio es para ustedes también. Paula Britos, bienvenida, Paula Britos. Me alegra que estés aquí, nos manda corazones de la transformación y yo también se los envío a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, comentábamos que este tema de amar tu cuerpo, de body positive, vamos por partes, dijera Jack. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, que obviamente tiene que ver con el amor propio. Alicia, te abrazo, qué bueno que estás aquí, una de mis personas inspiradoras. Ya tendremos oportunidad de platicar de su vida, porque me lo ha permitido, por eso lo comento. Es una inspiración para muchas mujeres. Está súper interesante su testimonio. Entonces, tiene que estar aquí. Gracias, Alicia, por encontrarte aquí. Bueno, amor propio. ¿Qué es esto del amor propio? Bueno, sí, ya sé, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la valía, tiene que ver con todas estas cuestiones que es muy probable que ya, obviamente, sepas el concepto. Sin embargo, una cosa es conocer el concepto y una cosa es llevarlo a la práctica. Lo llevas a la práctica y si lo llevas a la práctica, ¿cómo lo haces? Te pones frente al espejo todos los días y te dices, me amo, me quiero, me adoro, tal y como soy. Es probable que lo hagas. Sin embargo, hay por ahí un diálogo interno. Siempre está presente ese diálogo interno, para bien o para mal. Obviamente, en este caso, en este tema del sobrepeso, seguramente, fíjate bien, y te la tengo que soltar, seguramente debe ser ese diálogo interno tipo, hasta que no baje de peso, voy a ser feliz. Hasta que no llegue a la talla M, voy a sentirme bien. Hasta que no baje esas lonjitas de más, me voy a atrever a ir a la playa, ponerme el traje de baño, pero mientras tanto uso el pareo, pero mientras tanto me tapo con la toalla, sí o no. Y esto, así, amor propio, no, es un condicionamiento.
más de lo mismo, que obviamente no ayuda mucho a tu proceso de transformación. Entonces, vamos a ver cómo puedo yo apuntalar, cómo puedo yo apoyar mi propio proceso para amarme más. Realmente, fíjense que estaba viendo yo a unas youtubers que hablan mucho acerca del body positive. Y entonces, era muy interesante lo que dicen. Sin embargo, yo hay cosas que no acepto mucho, que no compro mucho y que entonces chocan y te voy a decir por qué chocan. De repente siento a estas personas, porque las que hablan acerca de este concepto del body positive, están como que acéptate, quiérete, ámate, no sigas los cánones de moda, no des valor a lo que la gente te esté señalando, te esté diciendo, te apunta con el dedo, susurran a tus espaldas y ya sabes lo demás. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y las percibo muy arraigadas al tema del body positive. Y las siento como muy arraigadas, pero como que también percibo cierta justificación, puede ser, cierto argumentación en el que yo no puedo bajar de peso. Y es que no puedo bajar de peso y no puedo bajar de peso, entonces me acepto tal como soy. Entonces tengo que quererme a mí misma. Me quiero a mí misma, me acepto como soy, que hablen los demás, que digan, y se ha vuelto esa tendencia, esa filosofía, y la puedes buscar en todas las redes sociales. Todas las que yo escuché, al menos hasta donde, una sola, y allá vamos, estuve un poco más de acuerdo con sus criterios, muy respetables. Sin embargo, esta cuestión del amor propio de las que ellas hablan, la sentí como que un poquito justificando. No hablo desde el tema del señalamiento ni ponerlas en el banquillo de los acusados, ni mucho menos, porque entiendo que si no han bajado de peso es porque ignoran que existen herramientas, técnicas y ejercicios. Y esto desafortunadamente no lo saben, pero ustedes lo están conociendo. Y si está llegando gente aquí, y si tú de alguna forma tu compromiso es tu trabajo contigo, pero también apoyar a otras personas, como el caso de Alicia, que es inspiración, que me ha permitido poner su testimonio por todos lados, precisamente para que la gente conozca que hay una forma diferente para bajar de peso y no te argumentes, lo tengo que decir, en el tema del body positive. Es bueno porque sí te dice que hay que quitarnos de cánones, que hay que quitarnos de cosas y quererte a ti misma el éxito consiste en que si has hecho cambios, el éxito son los cambios, que no te aferres al tema de bajar de peso, ni de las tallas, ni te agobies, ¿no? Con esto, ni entres en una situación psicológica que te esté llevando a enredarte más de lo mismo. Sin embargo, para no caer en eso, sí aceptarte en el proceso antes, durante y después. Definitivamente siempre tienes que trabajar con ese amor propio. Pero te das cuenta cómo todo este tema nos da diferentes caminos en los cuales, por supuesto, que podemos atender diferentes formas. Una es ese diálogo interno. Santo Dios, ¿qué hago con ese diálogo interno, el cual me dice que hasta que no sea feliz, no voy a ser feliz hasta que no baje de peso? No voy a disfrutar de la vida hasta que sea talla M. Y ojo con esto, porque llegas a la talla M, bajas de peso, reduces tallas, etcétera, y suceden cosas en las cuales no te sientes tan feliz. Entonces, me confirma nuevamente y me da toda la razón, el trabajo siempre es desde adentro, desde el interior. Sin embargo, tampoco nos han dado un manual de cómo querernos a nosotros mismos. Y si tuvimos unos padres no tan amables, de los cuales en lugar de fomentar este amor propio, en lugar de ayudarme con este amor propio, nos dan cada información. Mira, tu prima sí adelgazó, tu prima sí bajó de peso. Yo no sé por qué tú no.
o entre amigas, la competencia, ensaladas, conteo de calorías, y unas sí bajan de peso y otras no bajan. Oye, ¿por qué si estás llevando el mismo régimen, tú sí y tú no bajas de peso? Y eso nos va mermando. Encima, vas a las boutiques en donde la talla M se convierte en petit, y así estamos con esta situación. Es un sobrecalentamiento en la cabeza de información que hay que seguir los cánones. Entonces, vamos viendo cuántas partes nos están programando constantemente esos cánones de belleza, la información no tan positiva en este aspecto, que mamá quizá no me lo decía, pero estaba el mensaje de que, hija, esta fajita te va a ayudar. ¿Ayudar a qué, mamá? Tengo 11 años. Entonces, muchas cosas se van involucrando. Déjenme saludar, por favor, hago aquí un paréntesis para que traigas a tu amigo o esa amiga que no ha podido y sepa que hay algo más allá del body positive. Por favor, etiquétalos, tráetelos, invítalos, dale like, suscríbete, porque si no estás suscrito, suscrita, suscríbete, como quieras ponerlo, no vas a poder participar en el sorteo. Hoy rifamos Slim Fast giveaway de Slim Fast. ¿Qué es Slim Fast? Una metáfora viva que te va a ayudar para desinflamación de tu estómago abdominal a través de una metáfora. Aquí no hay pastillas, no hay licuados, no hay nada de eso, porque 100% segura que el trabajo comienza con las emociones, comienza con tu mente. Vamos a saludar personas, porque aquí llegó Virginia Rangel y dice, hola Irene. Una pregunta, ¿los videos de banda gástrica se tienen que ver a diario? 3 veces, 2 veces por semana es suficiente, Virginia. Saludos, Ireri, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto. Gracias por encontrarte aquí. Te envío corazones azules a ti. Virginia Rangel envía corazones azules también. Y también nos saluda por aquí. Ay, Dios mío, espérenme tantito porque no se mostró. María Eugenia Navarre, ¿cómo estás, María Eugenia? Campeona la vez pasada. Buenas noches, me gané el programa pasado, una metáfora para poner una faja en el vientre. No la he recibido. Sí dejé mi correo, ¿dónde me llegó? No encontré tu correo ni en spam, ni en carpetas, ni nada. Vuélvemelo a escribir, por favor, para enviarte tu material. Se me hizo raro no encontrarlo, pero no hay ningún problema. Ya tenemos a Lube Berlis Gordillo, saludos desde Perú, saludos hasta Perú, hermoso, hermoso Perú. Muy bien, entonces, bueno, vamos con el tema entonces de qué voy a hacer, qué tengo que hacer, cómo tengo que aprender a quererme, amarme a mí misma. Y aquí van los puntos, por favor, anótalos, tráete algo para que vayas a anotarlos. Ya saben que a mí me gustan las cosas rápidas, contundentes, no me gusta echar tanto choro, aunque a veces es imposible de no, pero tengo que darte un marco de referencia. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a evitarnos para amarnos a nosotros mismos de resistencias. ¿Qué son las resistencias? Esto. Y las resistencias son la negación también a sentirte merecedora. ¿Por qué no vas a ser merecedora? ¿Por qué? ¿Por qué decir, me conformo con un cuerpo no tan delgado? Ya soy así nací, así estoy, así es mi familia, es genético. Ya hemos hablado que no. Y he tratado y voy a seguir haciéndolo de tirar todos estos argumentos, todas estas quizá justificaciones. Si es una decisión, te la respeto. Pero si no, en todo caso es tratar de darte otro tipo de argumentos para tirarte y te ayude a quitar esas creencias. Esa es la intención. Esas creencias que te determinan, que te condicionan. Entonces, esto va para afuera. Resistencias cero si quieres bajar de peso. Y bajar de peso, si quieres por estética, creo que esto del body positive también te lo dice, es que como que no tienes que pasar por los kilos, esto tiene que pasar porque tú quieres verte sano, o sea, sí, pero ¿quién no se quiere ver chulo y guapo? Ahora, curiosamente,
las personas que han compartido esta cuestión del body positive, si realmente te aceptas, si realmente si te quieres, pues sal de sin maquillaje, sal sin pintarte el cabello, sal en bata y chinos, o sea, en rulos, ¿cómo se llama? Tubos y así como, o sea, así, está igual como las personas tan aceptable, tan válido, quienes te dicen, es que acéptate como eres y déjate las canas. ¿Por qué me voy a dejar las canas? No me gustan. Es que aparte es moda, es tendencia, píntatelo de gris. A ver, pero te lo estás pintando al final. O sea, entonces hay que ser congruente con esto, ¿no? De realmente, ¿me acepto? Sí, sí me acepto. En lo personal, ¿sabes cuándo salgo con ustedes sin ponerme una rayita? Nunca. Si tú llegas un día y me encuentras en chanclas, pues es diferente, ¿no? Pero que yo salga así, y no pasa por la aceptación, I'm sorry, no pasa por la aceptación. Me gusta vestirme, me gusta poner, es más, cuando transmito, nada más ahorita se me olvidó, pero siempre cuando transmito, hasta perfume me pongo, pero ¿para qué si nadie te huele? Me huelo yo. Y con eso es más que suficiente. Y me compro mis perfumes, y me compro mis cosas, y me encanta. Es para mí y esto es bien válido. Entonces, vamos a hablar de la aceptación. Aceptación, vamos siendo congruentes con esto. Si te aceptas realmente desde esa realidad tuya, desde tu propia percepción, bueno, vamos viendo qué es para ti la aceptación y qué es para mí la aceptación. Como puedes darte cuenta, esto nos da para hablar y hablar y hablar y seguir hablando. Pero regresamos nuevamente al cómo voy a hacerle. ¿Qué, aparte del qué tengo que hacer en este proceso? Reconocer que tu cuerpo es un vehículo. Como está en este momento, aquí sí, hay que aceptarnos tal cual en el momento en que me estoy viviendo. En este momento, ¿qué estoy viviendo? ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Hacia dónde quiero ir? Eso sí es válido por salud y también por verte bien. ¿Por qué no? Entonces, mientras tu cuerpo sufre la transformación, mientras tu cuerpo se transforma, me quedo mejor con la segunda frase, mientras tu cuerpo se transforma, voy a aceptarlo tal como eres. Y lejos de reprocharte, recriminarte, de violentarme con palabras ante un espejo, voy a ser grato, voy a tener gratitud porque es mi vehículo, es el que me conduce a varias partes, es el que me aguanta la bebida del alcohol, del cigarro, el exceso de comida, de calorías, la grasa, lo que le he metido al cuerpo es tan noble que lo metaboliza, claro, de una forma distinta. Y en este momento tienes un cuerpo, una forma que puede cambiar. Créemelo, por favor, es verdad. Puede cambiar, pero tu trabajo de este momento, ahorita, es disfrutar tu cuerpo tal y como está. Y puedes empezar a pensar en tu mente, voy a comprarme una talla más chica, ojo, fíjate bien, no para la obsesión, no estamos trabajando eso, para una meta sí, para dejar estos condicionamientos. Observa qué tan integral es este proceso, dejar esos condicionamientos, romper las lealtades familiares y de esto sería muy sano que tú hasta cierto punto tuvieras una reflexión con tu cuerpo y decir, quizá, discúlpame, no me había dado cuenta que esta estructura se originó porque no tenía otros recursos para poder defenderme. Ahora lo entiendo. Doy gracias porque me doy cuenta de esto, porque para poder soportar las cargas tuve que desarrollar una estructura, porque para poder defenderme tuve que crear un abdomen abultado, porque utilicé la comida para llenar esos vacíos, porque subí de peso o en sobrepeso estoy desde chica,
porque yo necesitaba un sentido de pertenencia, porque necesitaba honrar a mi familia, a mis padres a través de este sobrepeso. No te das cuenta que no únicamente son los pensamientos muy condicionantes, suman otros factores, otras variantes que te han llevado a un estado en el que será transitorio. Pero hay que conocer de dónde viene este sobrepeso para defenderte, para aguantar las vicisitudes de la vida, por lealtad a tu árbol genealógico. ¿Por qué razón? De hecho, el sobrepeso es por un mensaje que te quiere dar. Y esta reflexión que yo te invito a una manera de reconciliarte con tu cuerpo es precisamente para que la transformación se dé. Estás descubriendo, estás revelando, estás dándote cuenta por qué está el sobrepeso en este momento de tu vida o cuántos años te ha acompañado tu sobrepeso. Esa reflexión y descubres cosas tan interesantes, porque sabes que cuando tú haces descubrimientos, dejas de luchar, dejas de estarte peleando y tener esa lucha constante con tu cuerpo, ese diálogo interno que no te sirve, que nada más te está violentando, que nada más no te está ayudando. Entonces, rechazar esta parte. Ahora, en tu lista también vas a poner, nos preguntan, a ver, vamos aquí, bueno, déjame terminar la idea, y ahorita vamos con las preguntas. Entonces, en tu lista, para este apoyo y trabajo con el amor hacia ti mismo, hacia ti misma, va a consistir en lo siguiente. Vas a identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus dones, cuáles son los regalos que Diosito nos dio. A todos nos dio diferentes dones y diferentes regalos. Todos tenemos dones y regalos. Eres buena para el maquillaje, eres buena para la organización de fiestas, de reuniones. Eres el alma de las fiestas, que sabes coser precioso, haces unos tejidos maravillosos, eres muy, ¿cómo se dice?, de cálculo matemático impresionante. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es ese regalo que Diosito, el universo, la naturaleza, quien sea, que te dio? ¿Cuál es? Entonces es recordarlo y reconocértelo, porque es parte de tu don y esa es parte de tu valía. Y si lo tienes como en un archivo de la mente, por ahí en un rincón, es el momento de activar, de sacar estos archivos y darles esa valía. Recuerda que estamos dejando, esto va a suplir esas resistencias. Ojo, ese es el trabajo. Dejar de luchar con todo lo de afuera. Vas a seguirte encontrando situaciones de que te dijeron, de que ya mi mamá me dijo que X, que no, todavía no me ven mi peso, ya la amiga te hizo el comentario desatinado, de esas amigas que no existen. Ya te hicieron el comentario desatinado, que en la foto ya te viste, ya te señalaron, mira, te ves más gogues, qué bárbaro. Vamos a brincarlos. Yo sé que no es muy fácil, pero sigue siendo parte de tu proceso, sigue siendo parte de tu trabajo, porque en esta medida vas a ganar esa batalla. Esa batalla, obviamente, ¿con quién? Contigo misma, con tu mente, con tus pensamientos, que muchas veces estas ideas están reforzándose y están confirmándose continuamente. Entonces, es el momento de relacionarte nuevamente con tu cuerpo y por ende va a venir una relación con la comida. Si es tu peor enemigo, los antojos, los atracones, estas adicciones con ciertos alimentos específicos, especialmente los azúcares, va a empezar a haber un cambio. Aquí sí estoy de acuerdo con Body Positive.
el éxito de los cambios en tus hábitos. Sí se trata siempre y cuando de hábitos, porque si en un momento dado se tratara de un síntoma, pues entonces sí está complicado cuando no tienes los elementos, cuando no tienes estrategias ni técnicas, pero cuando las tienes, atiendes esa parte, atiendes esa circunstancia, esa situación. Y aquí sí nos amamos por lo que somos realmente. Entonces, vamos a rechazar todo lo aprendido. Y lo aprendido son esas estadísticas a manera de metáforas que te dicen, ya se los he comentado, pero tengo que estar haciendo la referencia de la que te dicen, las mujeres a partir de los 30 años, el metabolismo se hace más lento. Ah, pero tengo la solución para tu problema. Y los laboratorios te acercan unas pastillas que te ayudan para el metabolismo. Ya no, eso ya no, porque conozco y conoce seguramente personas de 50, de 60, de 40 años con un cuerpazo tremendo. Entonces, si esto fuera cierto y categórico, todas las mujeres mayores de 30, salvo, todas las mujeres mayores de 30 tendrían ese metabolismo, estaríamos en sobrepeso, todas y todes. Entonces, no aplica, lo rechazamos. Esas creencias de que en esta familia todos somos gorditos, recházala, porque estás obedeciendo a los patrones, obviamente, de tu familia y de tus padres y lo que escuchaste de la abuela y lo que escuchaste de tu mamá y todo esto. Es el momento de romperlos. Se oye fuerte, se escucha fuerte. De esto hablé en la herencia, subes de peso por herencia, en anteriores videos. Por favor, revísalos, porque ahí es donde te doy información acerca de esto. Y tenemos que completarnos a nosotros mismos, empezar, como te das cuenta, un trabajo muy integral, completarnos a nosotros mismos y no estar esperando a la hermana, a la amiga, a la prima, a la amigue, para que colocar sobre sus hombros mi felicidad o la pareja. Ay, mi media naranja. ¿Quién te dijo que era una media naranja? Complétate tú primero y luego ya buscas la otra parte para que entre los dos se acompañen. Nadie tiene que cargar la responsabilidad de hacerte feliz. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que hacer feliz? Vamos a ser felices los dos. Entonces, completarte primeramente tú, primeramente uno. Hay que completarse. Entonces, trabajar en tu propio amor, valía. Y dime si no, has de conocer personas, espero que no seas una de ellas, que cuando no existe el amor propio, agárrense por favor, porque viene fuerte, ¿eh? Cuando no existe un amor propio, es cuando se toman las peores decisiones. Revísalo, si por ahí la relación de una pareja. Yo creo que en la vida de todos, y dime si no, necesito un trago para decirte lo siguiente, porque viene. Yo creo que en la vida de casi todos existe, ya ven que no me gusta decirles el tóxico o la tóxica, ¿sabes? No me gusta hablarles de esta manera hacia las exparejas, porque al final de cuentas es tu responsabilidad, tú lo elegiste, a ti te gustó, y ahí estuviste, nadie te obligó. Entonces, desde ahí digo, pues no me puedo hacer cargo de haber dicho, híjole, elegí bien feo, ¿no? ¿Sabes cómo me gusta llamarle como alguna amiga? Y me reían y me sigo riendo cuando dice que a veces los exes son como la cruda moral, ¿no? Entonces, una cruda moral. En nuestra historia hemos tenido una cruda moral, dime si no. Y yo creo que han sido momentos, hablando en serio, han sido momentos en los que quizás no estemos bien parados en relación a esta autoestima. ¿Cómo han dado tu autoestima? Tú debes conocer esas amigas que siempre le toca el borracho, el que la golpea, el que se droga, el que no va por ella, el que la deja plantada, el que se porta muy mal con ella, el que le pone el cuerno, el que... Yo creo que todos tenemos una amiga de ese tipo o un amigo de ese tipo.
Pero entonces no es que tenga mala suerte, es muy probable que esa valía, que esa autoestima esté tan mermada que es cuando tomas las peores decisiones. Híjole, estuvo fuerte, pero tenía que decirlo. Y tomamos las peores decisiones y nos vamos a la comida. Nos sentimos tristes y estoy en un conflicto que no sé qué hacer, no encuentro respuestas. Está mi autoestima por los suelos y luego se atraviesan cositas, o a lo mejor no es tanto que se atraviesen las cositas, sino estamos más vulnerables. Y es ahí, entonces, cuando pueden darse los problemas. La receta de este día es, como ya te di este ejercicio de apuntar, reafirmar, reconocer, identificar, reconocer estos dones y estos talentos, trabajar en ellos, saberte que eres valiosa por lo que eres, no por lo que te han dicho los demás, porque puede ser que también la contraparte, haber tenido unos papás que todo haces perfecto, y cuando sales a la vida, a la selva, te das cuenta de que no era así la historia. Entonces, ser muy objetivos, lo más objetivos posible, reconocerte, sí, cuáles en tu historia, tus dones, cuáles son los regalos, cuáles son tus aciertos, qué respuestas positivas has tenido, cuando has ayudado a la gente, cuando te reconocieron por algún premio que te dieron, cuando diste un buen consejo y dio resultado. Bueno, todo eso es la sumatoria para que tengas ese amor propio y trabajes en él. ¿Te suscribiste ya? Ya le diste like, ya me estás dejando corazones de la transformación, corazoncitos coreanos de la transformación, me estás dejando tus comentarios, porque este día no sé si voy a hacer, como es más relax, no los quiero tensar, no los quiero presionar y después me digas, Shireri, por ti no puedo bajar de peso, porque cada transmisión que tienes me haces preguntas y eso me pone nerviosa. Entonces vamos a dejarlo al azar este día, porque es un viernes de relax y el cuerpo lo sabe. Entonces déjame tus comentarios, por favor, déjame tus corazones de la transformación, trae al amigo, trae a la amiga, comparte este material. Ah, por cierto, paréntesis. No saben el trabajo que me está costando que este material llegue a más personas, principalmente en Facebook. ¿Y sabes por qué? Porque lo determinan como de racismo y como discriminación, porque hablo del sobrepeso, porque pongo títulos y por más que le trato de dar la vuelta, no, me rechazan los anuncios. Entonces, y no estoy hablando de racismo, tú lo sabes, no estoy hablando, pero Facebook, pero qué tal sus reggaetones horribles, dijeran por ahí, infelices, ¿por qué los reggaetones horribles? ¿Por qué los TikToks ahí de mujeres que yo digo de repente, digo, no critico ni mucho menos, pero digo, ¿cuál es la diferencia? Yo no estoy haciendo nada de eso, ni estoy al contrario tratando de ofrecerles contenido que a ustedes les sea útil y que las personas sepan nuevamente, vuelvo y repito, esa opción para bajar de peso de una forma mucho más ecológica, mucho más sana. Porque, Dios mío, me censuras. Entonces, por favor, ustedes, está en sus manos que este contenido llegue a más personas. Me parece que es una responsabilidad de saber que personas pueden bajar de peso, que tú puedes bajar de peso sin la necesidad de laboratorios, sin necesidad de tanta dieta restringida, de tantas cosas que has atravesado una y otra vez. Esta es una forma diferente. Este material, chicos y chicas, no lo encuentras en ningún otro lado. Entonces, háganlo, por favor, extensivo, multipliquen esto que tú estás conociendo también, multiplícalo, por favor. Creo que es muy importante que la gente sepa que tiene una opción mucho más sana. Entonces, por favor, invítenlos a suscribirse, háganle llegar el material. Y además, les estoy dando sorteos, les estoy dando regalos. ¿Qué más quieren? Regalos con testimonios de que este material les ha funcionado. O sea, esto no es de que, saqué el material a ver si funciona. No, estoy aquí porque el material les está funcionando, les está siendo útil. La gente está bajando de peso de forma permanente, ojo,
permanente, sin dietas, sin ejercicios, sin batidos, sin licuados, sin detox, sin ayuno intermitente, nada. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que primero hay que arreglar la situación, tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, todo esto que vimos, la autoestima, que va muy de la mano con el tema del sobrepeso. Lo estuvimos hablando también en la pasada transmisión, en donde hablamos de las heridas emocionales y la asociación, por supuesto, con el sobrepeso, las heridas de la niñez y su relación con el sobrepeso. Está en los videos, búscalo, porque por ahí puede haber alguna situación que estés cargando de niño y a lo mejor no te has dado cuenta. Y esto es importante, que la gente aprenda y sepa que hay situaciones más allá de los pensamientos, de las afirmaciones y de lo que has conocido. Esto va más allá. Y si solamente te encuentras listo o lista, vamos a hacer el sorteo de Slim Fast. Slim Fast, me siento como en comercial de TV. Slim Fast es el único producto que te hará bajar de peso. No, te va a ayudar a reducir esa inflamación abdominal a través de ¿qué? De una metáfora viva. Eso es todo. Y ojo, toda vez cuando te aprendas esta metáfora viva, te vas a dar cuenta que ya después lo puedes integrar y en forma automática aplicas la metáfora viva y obtienes esa desinflamación abdominal. ¿Te gustaría tenerla en tus manos? ¿Te gustaría tener tu estómago sin esa inflamación incómoda? Pues bueno, házmelo conocer, házmelo saber. Vamos a hacer una rifa, pero vamos a saludar a nuestros amigos porque creo que tienen mucho comentarios por aquí. Ok, a ver, déjenme irme más atrasito porque nos quedamos y llegó más gente, fíjense qué lindo, ¿no? Entonces, ¡ay! Nelly, muchísimas gracias. Te envío corazones azules a ti y a toda tu preciosa comunidad que ya se encuentra aquí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Estuve ahí como que tratando de verte en vivo en tu transmisión pasada. Vayan a su canal. ¿En serio? Me vale madre. Es un relajazo que traen. Viernes, relax. Esta mujer tiene una simpatía, tiene mucho carisma, tiene mucho ángel, te hace pasar unos momentos tan bonitos, de relax, alegres. Es terapéutico, realmente es terapéutico. Visítenla un día, se canta, se pone pelucas, canta espectacular. Se le cuadra a Yuri, para que me entiendas. Muchísimas gracias por encontrarte aquí. Eugenia nos dice, María Eugenia, muy interesante aceptarse a uno mismo en el momento presente. No suena a tarea fácil. Por todos los aprendizajes que tenemos, María Eugenia, como lo habíamos comentado. El cuerpo se convierte en una máscara, más que en una máscara, a veces el sobrepeso es para o defenderte o aguantar las situaciones difíciles de la vida. Desarrollas una estructura en la que pueda aguantar los problemas de la vida. Qué descanso dejar de luchar. Exactamente, María Eugenia, exactamente. Y como te das cuenta, al dejar de luchar, reduces estrés. Al reducir el estrés, dejas de generar esta hormona cortisol que es la responsable del sobrepeso. ¡Wow! Excelente. En serio, me vale madre escuchando en silencio y aprendiendo. Gracias a ti. Chismes en la web. Mis amigas de Chismes en la web. No, hombre, se traen, miren, todo. Jorgito Carvajal se les cuadra, para que me entiendan. Entonces está buenísimo su canal, tienen muchas personas, celebridades, muchos artistas van con ellas, hay unas entrevistas súper interesantes porque van para allá hacia el lado humano, no es la clásica entrevista, van hacia el lado humano y bien divertidas porque les sacan hasta la sopa. La maestra Ana Luz Velasco visitándonos aquí. Hermana, muchísimas gracias y gracias por la gran sorpresa que me han traído. Yo este día estoy celebrando muchas cosas, estoy muy feliz.
porque me están visitando mis hermanas y eso me pone muy contenta y sobre todo visitándome Irán, mi sobrino, que me hace feliz. La vida es un sol. Después se los voy a presentar y voy a hablarles más de él. Gracias a ti por encontrarte aquí. Criset Guzmán, corazones azules de la salud y corazones amatista de la transformación. Alejandro dice, me sentí llamado. Cuando las cosas y la información llegan en el momento es porque corresponde estar ahí. Es probable que este sea el momento. Alejandro, gracias por estar aquí. Me sentí llamado, nos dice, permítanme por favor. La maestra Gina Velasco Flores, parte del clan psicoterapeuta en parejas. Si traes por ahí alguna situación con el tema de las parejas, vas con ella. La maestra Ana Luz, bueno, todos los temas. Ella es especialista también en el tema de la autoestima. Un día vamos a invitar al clan Velasco Flores para estar aquí nutriendo muchísimo más, porque tienen un conocimiento impresionante estas mujeres. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Al contrario, gracias a ti. Dice R. Gracias por encontrarte aquí, dice R. y Nelly Santa Cruz, mi amiga, dejando mi like y disfrutando. Me alegra, me encanta y me gusta. Alejandro nos dice, siempre pasa que buenos canales con información valiosa son relajados. Lo que no entiendo, ¿por qué ves a mucha gente buscando ayuda? Pero ahí los va escuchando o viendo contenido que no ayuda. Fíjate, Alejandro, que bien interesante. Ahorita voy a esa parte. Déjenme terminar de saludar a mis amigos porque estamos en relax. ¿Están de acuerdo, corazones de la transformación? Me dice DCR. Soy nueva, pero estoy muy interesada en todo esto que es nuevo en mi vida, pero pareciera que describe mi proceso. Enhorabuena y bienvenida. Aquí corresponde estar. Gina, gracias, Ireri, y buenas noches a todos. Elisa de mi corazón. Elisa, unas charlas que nos hemos aventado de carcajada terapéutica. Dora Castillo, Dora, también te envío a ti corazones azules, corazones de la transformación. Mario, tengo autoestima caído. Tenemos que trabajar en eso, Mario, porque tú eres merecedor. Y busca estos talentos, estos dones que quizá, como les decía, deben estar en algún archivo por ahí de la mente. Pero si yo te dijera, a ver, Mario, sácate, ¿para qué no eres bueno? ¿Para qué no te...? Me darías una lista ahorita en menos de 3 segundos. Sin embargo, Mario, no es así. Tú vales mucho y vales ciertamente por todos esos dones que debes de tener. Y además, ¿quién te dice que el mundo no está esperando por tus talentos, por tus dones? Escribe tu hoja de papel, sácalos, por favor, porque ahí deben estar. Soy bueno para la matemática, soy bueno para los carros, yo te arreglo en un 3x3, en 2x3 los refrigeradores, yo puedo ayudar a la gente, yo les soy bueno para... No lo sé. Debe haber N número de talentos en ti. Por favor, escríbelos en una hoja, tus talentos, y te vas a dar, hay que reforzarlos, hay que leerlos constantemente y rechazar lo que no te sirve. Esta comunicación que estás diciendo está medio caído, pues hay que levantarlo, pero hay que trabajar en esto, por supuesto. Poligenia Alejo, no me avisó YouTube, Nelly me mandó tu link. ¿Saben qué no sé qué está pasando en YouTube? Que nos está desuscribiendo de canales, que está quitando la activación de la campanita. Algo raro está pasando. Ya no los estaban comentando por ahí personas que algo extraño está pasando, pero vuelvan nuevamente a activar la campanita y si no están suscritos, suscríbanse de nuevo. En apoyo desde la comunidad, en serio, muchísimas gracias. Lucas Lugo, vine de la comunidad de Ense. Muchísimas gracias, bienvenido. Heidi Mercado, hola maestra, muy buenas noches. Joe Ocasio, saludos Ireri, comunidad de En Serio, mi like desde Nueva York. Hay que bailar Nueva York, Nueva York. Gina, salud, transformación, gracias. Gracias a ti. Ya lo hice, descubrí que hay. ¿Qué tal, rápido? Además, fíjense qué procesos tan interesantes porque es como en el acto. Así no me tengo que esperar de aquí a que no, es rápido.
un grupo de gente que me está dando. Excelente. Los grupos de apoyo son buen. Un grupo de apoyo te está dando en la madre. Yo ya estaba echando aquí flores. De veras, pues no. Ya sé. Te refieres al grupo de Nelly, ¿verdad? Me imagino. Ay, tan bullies. No. Hay que juntarse con gente. No es cierto. Está padrísimo el ambiente. Ahora sí que traen un papaye, un desmonje, dijéramos aquí en México, impresionante. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Ay, amigos, muchas gracias. Mira, siguen llegando. Yo no tengo esa campanita contigo. Me encanta tu trabajo. Muchísimas gracias, Heidi. María Hernández, me inscribí, te veo y comparto con mi familia y amigos. Muchas gracias. María, porque como te digo, las personas que están con el tema del body positive, hasta ahí se quedan. Aceptación, me quiero, sí valgo, tal. Y realmente es suficiente, o sea, yo me cuestiono, realmente, no digo que no, pero digo, hasta ahí, o sea, no hay como algo más. Entiendo que el éxito sea el cambio de hábitos, pero no tienes algo así. Quizá por ignorancia, quizá muy probablemente por cuestión de ignorancia, que no sepan que existen estas herramientas. Y por cierto que ayer que tú comentabas, Alejandro, el tema de que la gente sabe que necesita ayuda y está yéndose a unos canales encima, canales que tienen miles, millones de vistas. Ayer estaba viendo los Elliott Awards, no sé si los vieron, la alfombra amarilla, youtubers que hablaban, por supuesto, de diferentes temas, cantando, que para mi gusto, ojo, ahí debió haber estado Jorge Carvajal y Productora 69, para mi gusto. Productora 69 es un canal, para los que no sepan, y vayan y lo conozcan, de la farándula. Hablan mucho acerca de la farándula, pero quien lidera este equipo es Jorge Carvajal, con un carisma el señor, con una forma que lo escuchas, te atacas de la risa, como dice las cosas. Ahí tiene muchísimos seguidores y cada vez van sumándose más. Está muy chistoso. Entonces, a mí me parecería que debió haber estado ahí, no sé qué sucedió. Sin embargo, es esto, Alejandro. Escuché gente con propuestas que yo decía, ¿de veras? ¿En serio? ¿Qué te dejan este tipo de situaciones? Pero bueno, ese puede ser para otro tema, platicar acerca de esto que dices, ciertamente muy interesante, que hay canales que dices tú, y te dice, ¿sabes qué pasa también muchas veces? Que te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Y eso es la diferencia en este canal de Kilos Abajo Ya. Es te digo qué y te digo cómo lo trabajes, no solamente me quedo en información. Entonces, por eso es muy importante que la gente sepa que existe una propuesta en donde el trabajo es a través de las emociones, por supuesto, pensamientos, creencias, pero dentro de todo este mundo hay 1000 variantes por las cuales puedas estar en este estado transitorio de sobrepeso. Sin más, vámonos al sorteo. A ver, nos está platicando Mario, dice, hay aquí gente vive en México, DF, vernos, tengo un lugar para vernos, Metro Nesa. Ay, entonces el tema es en persona, wow. Bueno, hay que tener también elementos para saber cómo salir avante, ¿no? De las situaciones. Ireri nos dice Aurora Castro, bienvenida Aurora, gracias por estar aquí. Gracias por tu sabiduría, me ha ayudado mucho con mi sobrepeso. Te oigo para dormir, me relajas, me ayuda. Eso me dijo Nelly, que hiciera ya que ella lo hace y le está funcionando. Muchas gracias a ti. Así es, miren que ya hasta duermen. Y luego fíjense, hay un producto que se llama Sonidos Sanadores para bajar de peso. Al dormir son 9 horas y media de información para tu inconsciente y programar tu mente para bajar de peso. La buena noticia es que quienes lo han comprado o quienes se han sacado este producto, ¿qué creen? 2 por 1, están adelgazando con las parejas. Qué maravilla, ¿no? Por ahí mi conciencia, ¿me puedes poner dónde? Y esto, pues, a ver, ¿qué? Nos dice Mario, no, espérense.
Gracias. Bueno, vamos a ver ahí que si no te ha sacado el producto, si quieres regalarlo, si quieres adquirirlo, ve a mi página, por favor, ahí están, tengo varios productos que están súper, súper buenos, no lo digo yo, lo dicen las personas que lo han comprado y que están obteniendo resultados de forma permanente. Ahora sí, vámonos al sorteo, vámonos al sorteo, si están listos. Y si no, no, sí, ¿verdad que sí? Ok, lo voy a hacer como a la usanza. Déjenme abrir desde aquí el, no es cierto, desde aquí no, porque nada más voy a ver o YouTube o Facebook. Entonces, a ver, vamos a pedir que me dé un número y de los comentarios que yo estoy viendo aquí, voy a pedir que me den un número. Del 1 al, es que no sé cuántos comentarios hay aquí. Conciencia, ¿puedes conocer cuántos comentarios hay aquí? Saludos. Ok. Déjenme ver este detalle, ¿eh? Ok, gracias. ¿Por qué? Quiero ver cuántos comentarios hay aquí para que me ayuden acá alguno de mis chicos a que me den un número aleatoriamente, al azar, mejor dicho, al azar, y entonces que sea el número del correspondiente al comentario. Vamos a hacerlo así un poquito, pues, lo más justo posible, ¿no? Así que vamos a leer los comentarios, vamos a ver los comentarios y entonces a partir de esos comentarios se vas a llevar el ganador, ganadora, lo que el universo le va a regalar a la persona que se va a ganar este producto llamado Slim Fast. Por favor, me vas a hacer llegar el ganador un correo a mi correo electrónico, ahorita se los pongo, que es... Hola, a ver, mira, están llegando más personas. Damiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y personas que, aunque ya se lo han ganado, pueden darlo como un regalo. Bien, acuérdense que viene el tema de las Navidades y de todo este círculo vicioso que pasa en este tema de las Navidades. ¿Y tú qué pasaría si ya fueras preparado y o preparada para enfrentar esta gran batalla de toda la comida que va a haber, bendito sea Dios, universo, naturaleza, de esta prosperidad en este tema, de que tienes comida, de que tienes comida en abundancia, de que tienes amigos con quien compartir? Eso está padrísimo, eso está chidísimo, como se dice. Sin embargo, no hay que ser tan gratos de que te tengas que comer todo. Hay que ser gratos con nuestro cuerpo. Y de esta forma, entonces, miren, están llegando corazoncitos. Bueno, ahí es donde los puedes adquirir, pero en lo que vamos a sortear ahorita, vamos a ver el número de personas que están aquí en el chat. Ojo, aquí donde estamos, como ustedes, bueno, si no lo saben, StreamYard te hace conocer que los están de Facebook y en este caso de YouTube, de ambas, y están todos los comentarios aquí. Entonces vamos a revisar cuántos comentarios tenemos. 48 comentarios. De estos 48 comentarios, dijera mi padre, el que se quedó, se quedó, ¿eh? Así decía mi papá. Vámonos, nos vemos a las 8. El que no esté, el que se quedó, se quedó. Entonces nos vamos. ¿Quién me da un número del 1 al 48? Del 1 al 48, un número. 47. Ok, vámonos al número, al penúltimo. Conciencia, ¿me puedes decir quién es el número 47? Que creo que, pero bueno, no quiero aquí porque no, quizá que no. Conciencia, conciencia. No. Es que estás de suerte, María Eugenia Navarrete, pero mira, vamos a hacer... Dame 5. Estás de suerte, María Eugenia. María Eugenia, la transmisión pasada se llevó y sería el mismo producto, María Eugenia. Entonces, ¿estás de acuerdo en que demos oportunidad a otra persona? Sí, primero que tengas 2. Entonces, vamos a dar la oportunidad a otra persona. Está buenísimo. Vamos a dar la oportunidad a otra persona para que se lleve Slim Fast. Chicos, otro número, por favor.
Número 3. Ok, conciencia. ¿Me puedes dar el nombre, la persona, el nombre de... Creo que me lo saqué yo. A ver, ok. A ver si coincidimos, porque yo estoy viendo algo, pero quien lleva mejor el conteo, pues es mi conciencia, porque de repente a mí me llegan y se mueven y miren, están llegando. Número 3. Conciencia. Ah, ya está acá. A ver. Elisa Topete. Elisa Topete, y no es chanchullo, aquí vieron que Elisa Topete, amiga mía, te acabas de llegar, te acabas de llevar Slim Fast. Entonces, recuérdame, por favor, mañana permíteme abrirte el material, ahorita no, porque pues todavía me quedo aquí en una pequeña reunioncita. Entonces, pero el día de mañana te lo hago llegar con muchísimo gusto y como siempre, regalo mis productos con toda la alegría y toda la intención para que tú tengas esa salud, tengas ese peso ideal sano, sanamente. Felicidades, enhorabuena y chicos, chicas, tienes tarea con tu lista que vas a hacer para el tema de de trabajar tu autoestima, tu valía. Es muy fácil. Nada más, bueno, pues sí, hay que hacerlo para que entonces empieces a tener una comunicación diferente contigo, cambie tu relación con la comida, cambie la relación con tu cuerpo y todo lo que estoy segura se va a dar por añadidura. Así que sin más, disfruta mucho este viernes, goza mucho tu cuerpo, ámalo, acéptalo, dale gracias a ese gran vehículo que te lleva a todos los lugares y que funciona a pesar de los tratos que muchas veces podemos dar. Entonces, te dejo corazones de la transformación y hasta la próxima, que sería el miércoles. Voy a empezar a transmitir miércoles y viernes a las 8 de la noche. Ahora sí ya nos acomodamos un poco más para que estés listo, para que estés lista. Activa las campanitas, las notificaciones. Facebook te dice recordatorio. Entonces, dale ahí un clic para que cuando empiece la transmisión te recuerde, te mande la alerta de que esta transmisión ha comenzado. ¿Estamos de acuerdo? Checa por ahí tus redes sociales, a lo mejor te suscribieron, a lo mejor por ahí algo sucedió, pero vuelve a hacer, nada más son 2 procesitos, te suscribes y le das a la campanita en el caso de YouTube y le das en recordatorio en el caso de Facebook. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado este viernes de Relax. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Hasta pronto.